En toda la República Argentina. Es un placer enorme recibir a una gran periodista del diario La Nación. Me estoy refiriendo a Laura Serra. ¿Cómo estás, Laura? Silvio Sacomani te saluda. Qué lindo tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias por llamarme. Un placer. No, por favor. Un placer haber leído. No, yo no lo llamaría artículo, lo llamaría Manual de la Reforma Laboral. Claro, porque explicás a la perfección, punto por punto, cómo puede repercutir en lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo, ¿sí? El impacto, si es que avanza finalmente, que tú indicaría que sí, este proyecto de ley de reforma laboral. Son 5 puntos los que abordás. Sé que estás con el tiempo muy complicada, así que si te parece bien, vamos al primer punto, al cual abordás en La Nación, en este artículo para mi manual, de contrato de trabajo. ¿Cuáles son los ítems que más destacás? Porque acá preguntás, ¿sí? Y a su vez contestás cada una de estas inquietudes en relación a si va a haber cambios en las remuneraciones, en caso de despido, cómo se van a calcular las indemnizaciones. ¿Haces un resumen, una reseña en este caso, el primer punto, a raíz del contrato de trabajo? Bueno, a ver, como vos leíste en la nota, y te agradezco muchísimo los elogios. No, por favor, es la realidad. Se trata de una norma extremadamente compleja, comparable con la ley Bases de alguna manera, porque mucha gente piensa que se trata estrictamente de reformas en la ley de contrato de trabajo y es mucho más compleja, tiene otros ingredientes que exceden lo estrictamente laboral. Sí, a lo tributario te referís fundamentalmente. Sí, a lo tributario, cambios en lo que tiene que ver con la justicia nacional. Tiene un régimen de promoción para las inversiones, las pequeñas y medianas inversiones, que eso, digamos, a ver qué tiene que ver con lo estrictamente laboral, la verdad poco y nada. Con lo cual han puesto la Biblia del calefón dentro de este proyecto de ley, ¿no? Entonces creo que valía la pena justamente hacer como vos decías, como un decálogo, como una suerte de manual punto por punto, porque inclusive a nosotros los periodistas nos cuesta un poco seguir cada uno de los ejes temáticos que contiene este proyecto de ley, y creo que a la hora de sesionar, a la hora del debate que va a ser este miércoles, lo que allí se trate, y si hay modificaciones, justamente vale la pena ir haciendo un seguimiento. Vos recién mencionabas lo del contrato de trabajo, efectivamente hay varios temas. Esto tiene que ver con lo estrictamente laboral, que tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con cómo vamos a cobrar nuestros sueldos, cómo podríamos cobrar nuestros sueldos. Nada es obligatorio, pero se abren condiciones para modos de cobrar el sueldo de manera diferente. Por ejemplo, qué va a pasar con las indemnizaciones, cómo se van a cobrar, van a ser más reducidas o no, quién va a financiar esas indemnizaciones, bueno, las vacaciones. A ver, dentro de lo estrictamente laboral, yo lo que señalaría son el tema de las indemnizaciones. Eso es un cambio muy importante, porque ya no se van a considerar conceptos que podían engrosar las indemnizaciones, como por ejemplo el aguinaldo, las vacaciones, las propinas, los premios. Todo eso ya queda fuera de la remuneración que se va a considerar a la hora de calcular la indemnización. Va a haber un tope salarial como base de remuneratoria, que no puede exceder las 3 veces el salario promedio mensual. Después va a haber como una suerte de índice para calcular la actualización de las indemnizaciones, porque hoy lo que pasa es que como los juicios llevan demasiado tiempo, después se actualizan las indemnizaciones por el tiempo transcurrido, y ahí es cuando se hacen millonarios los montos, y ahí es donde lucran la justicia laboral, los abogados, etcétera. Entonces se puso como un tope. Un fuerte abrazo para el estudio Recalde, Ahí va. Bueno, pero después creo que una de las cosas más complejas es quién va a financiar esas indemnizaciones. Tal como está el proyecto, es un punto de los más polémicos, porque sostiene que, bueno,
ya el empleador ya no va a aportar más el 3% por contribuciones patronales. Eso va a ir para este fondo de indemnizaciones laborales llamado FAL, Sí. con lo cual la crítica es que, bueno, ok, el empleador deja de pagar la indemnización, lo paga este fondo, pero estás desfinanciando la ANSES porque las contribuciones patronales hoy Claro, van a la va a ANSES. dejar de Entonces, percibir esos para ingresos la decirlo ANSES, en, claro. para decirlo en criollo, los jubilados van a pagar las indemnizaciones de los despidos, digamos. O sea, Mm, te lo reduzco demasiado, sí, pero te un poco entiendo. eso es lo que está pasando, porque, digamos, hoy lo que quiere justamente el gobierno es facilitar los despidos. No es que quiera facilitar los despidos, quiere abaratar los despidos para que justamente, digamos, las empresas se puedan ver beneficiadas a la hora de tomar nuevos empleados. Entonces, bueno, una de las formas es crear este fondo, pero bueno, a costa del ANSES. Y bueno, después hay otros puntos, el tema de, bueno, los gremios, qué va a pasar con los gremios, si pierden o no, si pierden, por supuesto que sí, A porque, ver, ¿qué pierden los gremios? bueno, los gremios pierden por varios lados. Por un lado, porque se limita mucho el derecho de huelga, se incrementa, se amplía, digamos, las actividades que son consideradas trascendentales no me sale ahora la palabra, A pero ver, sí, las que son este, eh, la, la cuota de los que son las trabajadores, esenciales, los servicios los esenciales y servicios... Ah, trascendentales. está claro. Entonces vos Educación, ampliás cuando... salud, Pero claro, pero vos ahí incluís comunicaciones, transporte, hay un montón de claro, actividades exacto. nuevas que se incluyen, entonces obviamente el Estado ahora te obliga a tener que cubrir entre un 50 y un 75% esos servicios, con lo cual se limita el derecho de huelga. Después está el problema de las cuotas solidarias, que digamos como que medio como que quedó en un limbo, pero lo que más le duele a los gremios es que ya los empleadores van a dejar de ser agentes de retención de las cuotas que le cobran a los empleados por estar agremiados. Hoy un empleado puede decidir si estar agremiado o no. Sí. Cuando lo decide es el empleador el que es agente de retención obligatoria. Ahora ya el empleador deja de ser agente de retención y es el trabajador el que tiene que decir que expresamente quiero que me descuenten o quiero que descuenten esto para que vaya al gremio. Entonces ya esa voluntad que tiene que expresar el trabajador de alguna manera como que le quita Claro, esto antes no protagonismo acontecía. claro, tal cual. Bueno, esto más o menos lo que tiene que ver con la parte laboral, que sí, hay cambios importantes. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la formalización y Y la creación de creación de empleo. empleo, Ujú. que de alguna manera hay como un nuevo blanqueo laboral, para que los empleadores puedan de alguna manera formalizar empleados que hoy están en negro. Obviamente, también a costa del ANSES, porque se los exime de pagar contribuciones patronales, también, bueno, todo lo que tiene que ver con morigerar las penas en el Código Penal Tributario. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando Exacto, ésta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. exactamente. Así vos lo escribiste. Exactamente, exactamente. Y bueno, hay algunos incentivos para contratar nuevos empleados, que es un régimen de incentivo a la formalización laboral, que es lo que yo te decía, Sí. menos pago de cargas patronales, eso es más de financiación para el ANSES. Después, bueno, lo importante que es la clave de por si va a salir o no el proyecto tal como está, es la reforma tributaria acotada, que se incorpora dentro del proyecto. Básicamente creo que es uno de los temas más complicados porque, Ujú. bueno, ahí estás tocando impuestos que son coparticipables, entonces los gobernadores no quieren perder recursos que consideran que son propios. Que impuesto a las ganancias, IVA. Impuesto a las ganancias, pero hay que aclarar bien esto a la gente. No es el impuesto a las ganancias para el ciudadano común, el que paga ganancias como persona física, digamos, como contribuyente, Sí. sino esto es para las grandes empresas. Ok. Y es una recaudación bastante importante. Entonces, lo que quiere bajar el gobierno es el impuesto a las ganancias para las grandes, los primeros dos tramos del impuesto a las ganancias para las grandes sociedades. Entonces, es mucha recaudación y de eso una parte le corresponde a las provincias.
Creo que son 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos, ¿no es cierto? 0,22 del PBI, es un montón de guita. Mucha plata, sí, totalmente. Pero esto, aclarando, este beneficio no es para la gente, son para las empresas. Para las empresas, bien. Exacto, acá no se está bajando el impuesto a las ganancias para la gente, sino para las sociedades. Y también se eliminan impuestos internos para distintos artículos, entre ellos artículos suntuarios, embarcaciones, autos, telefonía, internet, artículos suntuarios, o sea, eso también es cuestionable porque es una reforma tributaria que no está pensada para el ciudadano común, sino para un determinado sector de la sociedad que el gobierno cree que propendería a dar empleo. Pongo el potencial y enfatizo el potencial. Básicamente esos son los puntos más importantes. Más relevantes, sí. Y luego, también haces hincapié en la justicia laboral. Sí, la justicia laboral, porque lo que quiere el gobierno es que la justicia laboral, tal como está ahora, la justicia laboral nacional, desaparezca, pase a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces le está quitando facultades. Básicamente pasa eso. Obviamente la justicia, los jueces laborales están que trinan. Sí, claro. Obviamente esto va a terminar judicializado, es muy probable, con lo cual hay que ver de qué suerte va a correr este proyecto si se aprueba, tal como está. Recordemos que hubo un capítulo laboral en la ley de bases que fue judicializado y todavía, espera una definición de la Corte. Con lo cual descuento que va a ocurrir lo mismo si este proyecto se aprueba, pero hay que ver cómo se aprueba y si va a haber cambios, que eso va a ser lo importante del debate, hasta qué punto el gobierno va a ceder a cambios. A mí la frase que me quedó resonando, y ya te dejo en libertad de acción y te agradezco infinitamente que te hayas hecho este espacio para la cocina de las noticias, es que finalmente los jubilados van a terminar pagando la indemnización de los trabajadores despedidos. El problema es que justamente hay una importante desfinanciación del ANSES con esto de reducir los aportes patronales. Entonces, está claro que la variable de ajuste hoy es la ANSES. Lo estamos viendo, los jubilados se les actualiza los ingresos por el índice de movilidad jubilatoria, por inflación, pero el bono sigue congelado desde marzo de 2023, de 2024. Exacto. En 70.000 pesos. Entonces, evidentemente, la intención del gobierno es bajar contribuciones patronales para aliviarle la carga a los empleadores con la expectativa de que eventualmente estos empleadores formalicen sus trabajadores en negro o contraten nuevos empleados. La experiencia lamentablemente no demostró que esto haya sucedido cuando se instrumentó en los 90, en algún momento de los últimos tiempos, pero lo cierto es que hay que cambiar leyes, indudablemente que sí. Eso está clarísimo. Esto hay que flexibilizar un montón de cosas, eso está clarísimo. Hay que ver si esta es la vía correcta, veremos, no lo sabemos, pero es un hecho de que efectivamente de los pocos impuestos que se bajan tiene que ver con impuestos que tiene que ver para los que pagan las empresas y los empleadores. La reforma tributaria propiamente dicha, que tiene que ver con impuesto al cheque, ganancias para las personas físicas, IVA, eso todo sigue igual, no hay ninguna modificación. Claro, seguro. Laura, muy agradecido. Un placer que hayas estado acompañándome aquí en la Cocina de las Noticias y te agradezco infinitamente por el tiempo, en serio, que nos diste. Por favor, un placer. Ya a las 18 comenzás, ¿no? Sí. Sí. Bien, sí. 5 te quedan, genia total. Dale. Un beso grandote, Laura, hasta lueguito. Adiós, Adiós. Hasta luego. La escuchás a Laura Serra, periodista del diario La Nación. Les recomiendo que lean este artículo que, como lo decía en la nota, más que artículo es un manual donde te explica a la perfección, punto por punto, el impacto en el mundo del trabajo que puede llegar a ocasionar si es que avanza finalmente el proyecto de ley de reforma laboral. 5 puntos: contrato de trabajo, creación de empleo, justicia laboral, reforma tributaria
incentivos para pymes, ¿sí? Buscas Laura Serra, Diario La Nación, y ahí vas a tener el detalle de, obviamente más detalladamente, ¿sí? Todo lo vinculado con la reforma laboral. Ella hizo un extracto, una reseña muy interesante, muy importante, pero hay otros temas que también son de relevancia como para que los puedas leer.